Ya les subí las presentaciones en forma ordenada, les puse primera semana, segunda semana, les coloqué lo que son los cuestionarios, cuestionario 1, 2, 3, y el día que vayamos, el cuarto que vamos a realizar el día de hoy, si se da cuenta, vamos trabajando en orden. ¿Cuál es la finalidad? Que ustedes puedan tener, como les dije, nuestro principal libro va a ser nuestro código, ¿verdad? Esa es nuestra herramienta indispensable. Y pues lo que es la teoría, ¿verdad? Pero no tengo ningún problema en colocárselo para que ustedes les pueda servir como un refuerzo. Ya pasamos de los 103, qué bueno, entonces podemos seguir dando la clase. Les cuento que al parecer somos más ahora. Estaba viendo que tenemos más compañeros agregados y qué bueno, los felicito que puedan incorporarse a la clase. El día de hoy vamos a ver lo que son terminar de ver lo que son los principios. Les había compartido anteriormente la primera semana, que creo que no es un contenido bastante extenso, pero sí muy fundamental. ¿Sí lo leyeron? ¿Jóvenes? ¿Alguien leyó los documentos que les he estado subiendo? ¿Los de la primera semana? Sí, licenciada. Sí. Ah, bueno. Pensé que se me había ido el audio de ustedes porque nadie me contestó. Ok. Bueno, la finalidad mía es que ustedes puedan, pues, con sus palabras, poderse ir desenvolviendo, interpretando, dando sus propios conceptos, sus propias definiciones. Conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir aprendiendo vamos a hacer nuestra primera demanda. Todos vamos a aprender lo que son el derecho al trabajo no tiene muchas formalidades, pero en la poca formalidad vamos a poder hacer lo que es nuestras primeras demandas de trabajo. Vamos a presenciar una demanda, una audiencia oral. Vamos a aprender, por ejemplo, a ver una resolución de trámite, que es la que le da lugar a lo que es la demanda, donde le asigna el juzgado, el día y la hora y la fecha para lo que es celebrar la primera audiencia. Todo eso lo vamos a ir viendo. Vamos a ver qué es un decreto, cómo se hace un decreto, qué es un auto, cómo se hace un auto. Vamos a ver, por ejemplo, un exhorto, un suplicatorio, un despacho, para que ustedes a la hora que vayan a consultar sus expedientes como futuros abogados, pues sepan diferenciarlo. Esa es mi finalidad, que ustedes tengan lo que es el conocimiento. Voy a darles una guía. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Bueno, voy a darles una guía donde eso les va a ser una herramienta muy indispensable para ustedes, con las que ustedes van a llevar. Eso, guárdenlo. Esa guía es como decir ABCD, ¿ya? Entonces, esa es la guía con la cual se le da a la parte actora, a la parte demandada, al juez. O sea, ustedes van a ir escuchando la propia audiencia y van a ver la guía y paso a paso van a ir ustedes mismos chequeándola, porque hay espacios para que ustedes vayan llenando y eso les va a servir para su ejercicio profesional. Entonces, más que todo, de abarcarlos tanto en teoría, quiero enseñarles más que todo teoría y práctica, ¿verdad? Todo de la mano. Entonces, vamos a dar inicio porque creo que ya llevamos 165 y vamos a participar. He visto que participan como 10 personas y los felicito, pero habemos conectadas alrededor más de 200 personas. Entonces, ahorita vamos 170 y es bueno que puedan participar. Les voy a hacer preguntas, van a hacer preguntas al azar, salvo que estén en su trabajo, yo lo entiendo y lo respeto y la verdad que los felicito que estén escuchando su clase, si están en el trabajo, yo entiendo que no puedan participar, no hay ningún problema. Pero primero vamos a terminar de ver lo que es la clase del día de hoy y después vamos a hacer nuestra dinámica. ¿Alguna pregunta? En la forma de trabajar, debido a que
¿Hay personas que se están agregando? No, licenciada. ¿No? ¿Sí, Dani? Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Dani. Sí, yo hasta esta semana me incorporé porque hice un cambio de extensión del centro universitario de Jotilpa hacia la Facultad de Derecho. Entonces, estoy poniendo en el texto y de antemano muy agradecido por los archivos que está subiendo la plataforma. Ok, gracias, Dani. Si ustedes se dan cuenta, así como estoy subiendo la información de forma ordenada, con sus nombres, para que ustedes no se puedan perder en las presentaciones también, de esta forma me gusta trabajar. Entonces, licenciado, yo sigo aún en el trabajo, no hay ninguna pena. Al contrario, como les digo, los felicito y los motivo a seguir adelante. La ventaja de lo que es, tenemos desventajas y ventajas, ¿verdad? Ventajas que podemos estar en nuestro lugar de trabajo, ir en el tráfico y poner atención, no hay ningún problema. Y las desventajas es que a veces se va el internet o hay mala señal o la computadora se arruinó, nos quedamos sin batería. Esas son las desventajas, ¿verdad? Pero nos da la oportunidad de poder tener a mano lo que es el aprendizaje. ¿Sí, Rudy? ¿No? Ya, disculpe. Una duda. Es que en el cuestionario número 2 que subieron, que me imagino que se refiere a la clase número 2, ¿verdad? Cuando abro ese cuestionario me aparece primer laboratorio, entonces no sé si se confundieron tal vez. Vamos a ver, yo creo y subieron el laboratorio en vez del cuestionario, pero bueno, por lo menos así a mí me aparece, el que acaba de subir hoy a las 5:37. Ok, yo únicamente lo jalé de lo que Ricardo había subido. La verdad no me he percatado todavía en leerlo, porque ese es un trabajo que ustedes hacen. O sea, yo no lo hago, eso ustedes lo hacen. No sé quién hizo ese cuestionario, pero nos puede apoyar. Vamos a ver, vamos a ubicarnos, vámonos a trabajo de clase. Sí, yo creo que tal vez solo se confundieron de documento, porque ya habían subido el laboratorio antes. Uno, correcto. Yo creo, no recuerdo el nombre de la compañera que lo subió, pero me imagino que en lugar de uno es dos, pero pongámosle dos. O sea, lleguemos a un acuerdo que ese va a ser el dos, ¿verdad? Licenciada, fui yo, pero lo que sucede es que en la primera clase, Ricardo me había indicado que él pensó que yo había también escrito las preguntas de la clase del día lunes. Entonces, cuando yo le mandé a él la información, él me dijo que sí estaba bien, pero que faltaban las demás preguntas. Entonces dije, fíjate que yo solo tomé apuntes de esta clase y por eso especifiqué que era de la clase 1 de febrero para que todos recopilaran la información de ese día. Ok, muy amable, Jocelyn, muchas gracias por la aclaración. Bueno, gracias. Entonces, ya aclarado. Ahora del 1, no sé, de la clase del día, que en este caso sería de la fecha, permítame, día del ¿qué? Sí, sería del 30 1, creo yo. del lunes 30 de febrero. Ese no sé si ya lo subieron, porque yo solo entregué el que hicimos la semana pasada, de hoy hace 8 días, pero del lunes 30 sí, no tengo conocimiento, licenciado. Gracias, Jocelyn. Sí, está como cuestionario número 1. Ahí tiene la fecha 30 de enero. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos, si se dan cuenta, estamos trabajando en una forma ordenada, más que todo, para que ustedes no se puedan perder en el contexto. Igual las presentaciones tienen semana 1, semana 2 y vamos con semana 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a dar seguimiento a nuestra clase del día de hoy. Nos habíamos quedado en los principios del derecho del trabajo, ¿verdad? Es importante que para esta parte que vamos a ir viendo lo que son los principios, tengan a la mano lo que es su código de trabajo. ¿Sí? Bueno, en este caso vimos lo que son los considerandos. Ahora vimos también lo que es la definición del principio propio del derecho del trabajo, adjetivo procesal.
Los principios fundamentales del proceso laboral son directrices o líneas matrices dentro de las cuales han de desarrollarse las instituciones del proceso. El principio protector o tutelar de los trabajadores es la que hace el juzgador y pueda equiparar la situación de desigual de los litigantes, lo que implica el otorgamiento de los más amplios poderes directores al juez de trabajo a lo largo de todo el proceso, desde la decisión oficial para llenar las omisiones y corregir deficiencias por los litigantes hasta dirigir por los interrogatorios a las partes, a los testigos y expertos, así como el ordenamiento y evacuación de las pruebas en auto para mejor proveer, aunque no hayan sido ofrecidas por las partes. Este principio protector tutelar está en el considerando. ¿Qué considerando? ¿Qué considerando? El A. El A, muy bien. ¿Qué es el principio de economía procesal? ¿Quién tiene una idea? Con sus palabras. Pretende que el proceso sea fácil y barato. Accesible. Y que no sea tan oneroso para las partes. Así es, correcto. ¿Quién más? A ver. También como es tutelar del trabajador, creo que en cierta forma pues hace de que como nivele la posición económica comparado con el patrono, porque el patrono obviamente va a tener los recursos. Otras posibilidades, ¿verdad? Las posibilidades, contrario al trabajador. Entonces hace que sea pues en determinado momento pues igual para que compitan de igual forma, ¿no? Correcto. En este caso se entiende en el sentido de evitar el máximo de los gastos que ocasiona en un proceso. Muy bien, Donny, ¿verdad? En este caso estamos hablando que se entiende en el sentido de evitar el máximo de los gastos ocasionados en el proceso, se encuentra en todas sus manifestaciones de la celeridad, rapidez en el juicio, acordando los términos y limitando las defensas procesales, los recursos y las incidencias. Vamos a ver, eso entendemos por lo que es economía procesal. ¿Qué entendemos por lo que es el principio de inmediación? Que el juez esté pues de la mejor manera posible para estar de forma inmediata conociendo el caso. Así es. Muy bien. El principio de inmediación consiste en que este juez esté en contacto directo y personal con las partes. Tal es el caso de la recepción de las pruebas, oye sus alegatos, interroga y carea a los litigantes y testigos al extremo en que los medios probatorios no incorporados al proceso mediante la intervención suya carecen de validez probatoria, de conformidad con el primer párrafo del artículo 344 del Código de Trabajo. ¿Qué dice el 344 del Código de Trabajo? Artículo 344. Si no hubiere avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiere sido propuesta concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación, en la reconvención, así como la impertinente o contraderecho, será rechazada de plano. Detrás de las 24 horas siguientes... Ay, gracias, Claudia. Primer párrafo. Gracias, Claudia. En este caso es el primer párrafo del artículo 344 del Código de Trabajo. También pueden hacer el llamamiento al 321 y 349 del Código de Trabajo. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Principio de concentración. ¿Qué es el principio de concentración? ¿Qué ustedes entienden como el principio de concentración? El principio de concentración es concentrar el mayor número de actos procesales en uno solo. Así es, exacto.
para evitar el poder extender lo que es el proceso, ¿verdad? Si vamos a lo que, por ejemplo, es la doctrina, dice, debe tratar de reunir el mayor número de actos procesales en un solo acto o audiencia. Por ejemplo, ahí les puedo colocar, en este caso, por ejemplo, una audiencia en la cual de una vez puede agotarse todo lo que es todas las fases en una sola audiencia. Y también les puedo poner otro ejemplo donde si ustedes se van a dar cuenta en la forma que las partes evacúan, se acogen a un plazo, por ejemplo, deciden evacuar. Eso lo vamos a ir ver más adelante. Vamos a ir poco a poco, ¿sí? Cuando llegue a la etapa donde es audiencia, entonces les voy a decir, ¿se recuerdan que ya habíamos hablado de esto? Entonces, para que ustedes lo puedan manejar. Entonces, por ejemplo, se acogen, por ejemplo, al plazo de 24 horas para oponerse, entonces lo hacen por escrito, entonces ya no se continúa con la audiencia, sino que se suspende. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero el principio de concentración es poder reunir el mayor de actos procesales para que de una vez, si pueden, en una sola audiencia, puedan agotar todas las fases, ¿verdad? Entonces, aquí hay una definición para JJ Castronella. Vamos a ver. La concentración procesal significa que todas las acciones, excepciones e incidentes que se susciten vivo de la aplicación de la norma se planteen en un solo acto y se resuelvan en el laudo juntamente con lo principal. Nuestra legislación laboral contempla dicho principio de facultar a las partes a que en la primera audiencia que se señala para la comparecencia de las partes en un juicio oral, estas puedan contestar la demanda, interponer excepciones perentorias, promover reconvención, contestar las excepciones perentorias y la reconvención y recibir los medios de prueba ofrecidos. El fundamento de principio de concentración pueden citar el 335, si quieren vayan a verlo, 335. ¿No lo he encontrado? Dice juicio verbal y periodo conciliatorio. Ahí arriba pueden colocar para que ustedes a la hora que puedan evacuar su audiencia puedan tener como referencia, pónganle ver 335, 338, 340, 342, 343, 346 y 353. ¿Sí? Ese es el principio de concentración. ¿Ya? Vale. Lista, Lick. Vale. Ok. Bueno. Vamos con el principio de preclusión. ¿Alguien tiene una idea qué significa el principio de preclusión? Que no se puede retroceder a la etapa anterior. Correcto, que no se puede retroceder a la etapa anterior. Perfecto. Por ejemplo, resulta que ya vamos en la segunda audiencia, en el diligenciamiento de los medios de prueba, pero resulta que yo quiero agregar a otra persona para poder incluirla dentro de la demanda. Ya no puedo, porque la etapa de poderla ampliar ya se me pasó. Entonces, lo vamos a ver cuando vayamos viendo lo que es la demanda, ¿sí? Vamos a ver lo que es la audiencia, ahí lo vamos a entender un poco mejor. Entonces, se pasó el tiempo, si se pasó ya no podemos regresar. Es el momento procesal oportuno para poder llevar cada fase de cada proceso, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver la siguiente. El principio de impulso procesal de oficio. ¿Qué es el principio procesal de oficio? ¿Alguien tiene alguna duda?
¿Alguna idea? El juez es el que se encarga de presidir las audiencias y avanzar hacia otras etapas procesales. Exacto. Muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? A ver, ¿quién quiere participar? El Estado es el que se encarga de seguir el proceso sin tener que estar así como que las partes quieran seguir participando, sino que el Estado mismo es el que se hace el cargo. Bueno, vamos a ver qué dice el 321. ¿Qué dice el 321? ¿Qué dice el primer párrafo del 321? ¿Quién lo quiere leer? Yo lo tengo aquí, dice el procedimiento. Todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, ahí estamos. Ajá, dale, por favor. Ahí dice, impulsando ¿de qué? De oficio. Muy bien, esa es la razón. Ahora, ¿qué más? Consecuentemente, es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. Ok, muy bien. Entonces, este es en la parte de arriba del artículo, pueden poner lo que es el principio de impulso procesal de oficio, ¿sí? Lo entendemos por el principio de publicidad. Que todos los actos son públicos. ¿Y será que son públicos para todos o solamente para las partes? Para todos. Puede ser público un expediente, o sea que si hay un expediente de Don Benito y de distribuidora, ¿qué les dijera yo? Distribuidora, exacto, depende si está bajo reserva. Linda, como dice la, perdone, como dice la parte final del párrafo, siempre y cuando no tenga alguna cuestión de índole moral, fuera de este concepto pueden ser públicos. Ok, ahora les voy a explicar. Puede ser público para mi prima, puede ser público para alguien de su familia, puede ser público para algún vecino, puede ser público para quien sea, para todo el mundo. Estamos hablando de derecho de trabajo, ¿verdad? No lo vayamos a mezclar con penal, que aparte es cuando vamos a presenciar audiencias, cualquier persona se puede meter, cualquier persona, no sé, penal esa parte, vamos a ver laboral. Si ustedes quieren ir a pedir una carpeta judicial, ¿se la pueden dar sin ser parte del proceso? No. No. Entonces, no puede ser público en su totalidad. Es público únicamente para las partes, ¿sí? Para las partes que actúen dentro de un proceso. Ahora bien, resulta que ya hubo sentencia, ya está la ejecutoria. Ejecutoria se entiende que es ya la resolución de segunda instancia, inclusive hasta hubo resoluciones de Cámara de Amparo. Se terminó, ya no hay más. Entonces, ahí sí ya es público para cualquier persona. Yo considero que todavía no, licenciada. Ahí sí. Sí, ya. Ahí sí. ¿Y qué pasa con, póngale con la seguridad, póngale que el juez... Ahí ya terminó, ahí desvaneció, ahí ya finalizó. Ahí sí ya es público. Por ejemplo, ahí son los expedientes que ustedes pueden llegar a pedir. Por ejemplo, si yo tengo alguna duda, por ejemplo, de alguna sentencia, puedo ir a pedir. Por ejemplo, en esos expedientes tienen un nombre y son los expedientes fenecidos, terminados, ¿sí? En este caso, por ejemplo, un ordinario, si usted tiene alguna duda, si usted quiere saber sobre un expediente fenecido, se lo pueden prestar sin ningún problema. Usted puede llegar,
podemos dejar la credencial como abogados, podemos dejar un DPI, nos lo pueden prestar, le podemos ir a sacar copias, o bien ahí nos hacen favor de sacarles copias, obviamente hay que pagar por ello, por el costo de la hoja, pero ahí sí ya podemos tener acceso sin ser parte, media vez sea fenecido, ¿sí? Media vez si haya terminado todo el proceso. Ahora, si todavía está en trámite, ahí sí no podemos tener acceso, solamente las partes, ¿sí? Y en el archivo general de tribunales se pueden obtener. Así es, perfecto, 100 puntos, Diego. Entonces, realmente esos son los expedientes que nosotros podemos ir a consultar como material de estudio, ¿verdad? ¿Tenemos alguna duda? Muy amablemente nos lo pueden pedir. Por ejemplo, tenemos alguna duda con algún colectivo, tenemos la duda con un laudo arbitral, ahí podemos ir a consultarlo, ¿verdad? Bueno, entonces ya entendimos lo que es el principio de publicidad. Bueno. Una consulta, o sea que si yo puedo llegar a ver la sentencia de cuánto le dieron, cuánto le van a dar de indemnización a una persona, yo puedo llegar y solicitar ese expediente. Si ya está fenecido, sí. Ah, ya. Gracias. Si ya está fenecido, sí. Entonces, bueno, de hecho, inclusive, ahorita vamos en los principios, pero nos estamos extendiendo, ¿verdad? Porque mi finalidad es de que ustedes, por ejemplo, yo sé que tengo alrededor de 300 alumnos y entre los 300 me imagino que hay auxiliares judiciales y tienen relación a el manejo de un despacho, un exhorto, un suplicatorio, un decreto, un auto, una sentencia. Y qué bueno, porque no les va a costar, pero hay gente que su trabajo no es ese. Entonces, mi intención es que todos podamos venir y podamos identificar cuál es cada uno de ellos. Por ejemplo, que nosotros podamos tener acceso, por ejemplo, a un expediente fenecido. Puedo colocarlo acá también, donde están nuestros cuestionarios inclusive las presentaciones, con la finalidad que les sirva a ustedes como material de estudio. Miren que estoy apoyándolos a ustedes, aquí es solamente que ustedes quieran, tengan el deseo de poder leer todas las actuaciones dentro de una carpeta judicial, ¿verdad? Pero si les pongo ahorita la carpeta, no la van a saber. Algunos sí, porque puede ser que trabajen en organismo judicial o tengan el acceso, que sus padres sean abogados, tengan o su trabajo, que sean procuradores, por ejemplo, tengan la facilidad de identificarlos, pero hay personas que su labor es otra, entonces no van a saber, pero con todo gusto vamos a ir poniendo cada cosa en su tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ¿qué es el principio de oralidad? ¿Quién tiene una idea qué es el principio de oralidad? Sí, Jaime. Jamie. Buenas tardes, licenciada. Es Jamie. Jamie, ay, perdón. Sí, no hay problema. Gracias. Se entiende que el principio de oralidad es una forma de comunicación. Así es, muy bien. Entonces, ajá, ¿quién más, Diego? ¿Podría ser el derecho de las partes a ser escuchadas, licenciada? Así es, correcto. ¿Quién más? Diego, había levantado la mano. ¿Diego? Sí, Leila, más que todo es que todo el proceso debe ser oral. Exacto, muy bien. Hay partes escritas, ¿verdad? A la hora que, por ejemplo, evacuamos algún tipo de audiencia, también lo podemos hacer escrito, pero la parte principal es que el proceso es oral. El fundamento o donde nos podemos guiar son los artículos 321, 322 y 333. Pueden ahí mismo anotar en su código, por favor, 321, 322 y el 322, ¿quién me lo puede leer? Dice, la gestión orales se hacen directamente ante los tribunales de trabajo y prevención social, debiéndose levantando en cada caso el acta correspondiente con copia para los efectos notificables. También puede gestionarse por escrito, debiéndose acompañando las copias necesarias.
Correcto. Entonces, en este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí dice que en su caso debe levantar un acta. Entonces, estamos hablando que ya entra lo escrito. Entonces, en la totalidad, en lo que es derecho del trabajo, no solamente es el hablar, ¿verdad? Pero sí es uno de los principios. Por ejemplo, a la hora que usted quiera presentar su demanda inicial, el primer escrito lo puede hacer de forma escrita. ¿Y qué más? ¿De forma? Oral. Se pueden hacer de las dos formas. ¿En dónde es que se presenta nuestra primer escrito, nuestra primera demanda? ¿En dónde se presenta? En la inspección de trabajo, ¿no? En la inspección de trabajo. Tribunal de Trabajo. En el Tribunal de Trabajo. Dependiendo de las fases en las que estén, licenciado, porque tendría que ser de primero agotar la instancia del Ministerio de Trabajo y posteriormente continuar el proceso en los juzgados, ¿verdad? Laborales. Correcto. Y posterior al tribunal, ¿verdad? Exacto. Para agotar lo que es la prescripción se puede agotar directamente en lo que es la inspección de trabajo, sino directamente puede presentar su demanda, ¿verdad? Y así como dice Wilson, es dependiendo lo que es el tipo de proceso. A ver, ¿quién más? María Fernanda. Licenciada. Buenas noches, licenciada. Aprovechando que tocó ese tema, una consulta. Fíjese que yo no seguí el consejo de mi maestro, de mi licenciado laboral, cuando me dijo, no va a ser problema antes de seguir llevando las clases. Y terminé mi contrato con la empresa que yo estaba. Pero justamente para agotar la cuestión de la inspección de trabajo, yo puse una denuncia ahí. Solo quisiera saber, por ejemplo, si se puso esa denuncia porque yo ya iba como a prescribir mi derecho. No sé si en realidad ahora tengo que agotar ese recurso para ir a los tribunales o puedo ir, aunque haya denunciado en la inspección. No voy a entender. Tú agotaste la vía administrativa. ¿Tú fuiste a la inspección a presentar tu prescripción? Sí, yo fui a la inspección porque digamos que ya mañana se me iba a vencer o se iba a prescribir mi derecho, entonces tuve que denunciar ahí y ya no me dio tiempo como de hacerlo al tribunal directo, así como usted me acaba de decir. Pero digamos como ahorita ese proceso se quedó por siempre y para siempre y no le han dado solución, yo lo que quería saber es que si tengo que esperar a que la inspección haga esa audiencia de conciliación o bien puedo ir ahorita al tribunal y poner la demanda ahí. Tienes que ir directamente al tribunal a presentarlo porque te pusieron un numerito a la prescripción porque tendría que leerlo porque no sé dónde lo presentaste, si es en el lugar correcto. Hay un número que se le coloca a la prescripción. Tendría que verlo. Si quieras, ¿por qué no me lo envías a mi correo y lo leo? Ah, bueno, está bien, gracias, licenciada. Solo era una duda, pero yo se lo mando. Muy amable, Bueno. Licenciada, disculpe, solo una consulta. ¿A dónde dijo Wilson que era primero? A la inspección de trabajo. Dentro de un plazo de 30 días hábiles. Bueno, vamos a seguir avanzando. El principio de sencillez. ¿Qué es el principio de sencillez? Yo recuerdo, licenciada, que ese principio es como que el proceso debe ser lo más sencillo para la persona y evitar que los procesos sean engorrosos para que pues sea resuelto rápido. Así. Exacto, muy bien. Así de sencillo, ¿verdad? Así como lo dijo la compañera. Todo proceso debe establecer una serie de formas que garanticen la defensa de los intereses tutelados por el derecho. Cabe mencionar que el proceso del trabajo no es formalista. El proceso laboral tiene formas para llegar a sus fines, pero son mínimas. Por lo que en el aspecto formal no predomina sobre el fondo del asunto. El proceso de trabajo se caracteriza porque sus normas son simples y sencillas. Por ejemplo, en derecho civil, usted quiere presentar una demanda. Si no llena los requisitos, de una vez se la rechazan y no procede. Si no procede, así de sencillo. En cambio, en laboral lo que pasa es que usted puede presentar su demanda y si no llena los requisitos, le ponen un previo. Y hasta que subsane usted el previo, ¿verdad? Ya le dan trámite, pero se la recibe.
En cambio, en civil es totalmente diferente, es muchísimo más formalista. Bueno, vamos a ver. El principio de investigación o la averiguación de la verdad material o histórica. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene, con sus palabras, indicar qué es, o qué cree, o qué considera? Puede ser investigar bien cómo fueron los hechos desde su inicio. ¿Qué más? ¿Ed? Yo considero que es cuando el juez tiene la potestad de a pesar de que ya fueron presentados los medios de prueba, seguir investigando por sus medios cuando no tiene claro que es la verdad. Así es, muy bien, correcto. En cuya virtud el órgano jurisdiccional tendrá la facultad para producir pruebas no ofrecidas por las partes o complementar las pruebas por aquellas toda vez que al juez de trabajo no le interesa la verdad formal y dispuesta por las partes, sino la verdad material o histórica, independientemente de la mayor o menor eficacia con que realice la asesoría en cuanto al ofrecimiento y producción y fiscalización de las pruebas. Bueno, vamos a la siguiente, que es el principio de adquisición de los medios de prueba. ¿Qué es el principio de adquisición de los medios de prueba? ¿Alguien tiene alguna? Ustedes están viendo procesal, civil y mercantil, ¿verdad? Licta. ¿Sí? Sergio. Sí, Licta. Yo creería que es cuando, digamos, solicita a en este caso sería al patrono, si tienen algunos memos o algún expediente donde obren no sé, las llamadas de atención o, bueno, claro es que serían los medios de prueba, pues, pero creería que sería así, ¿no? Son todos aquellos documentos que agregamos a nuestra demanda, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué dice el 177? ¿Alguien tiene su código procesal civil y mercantil a la mano? Yo lo tengo, Ali. A ver. Dice, artículo 177, presentación de documentos. Los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original, en copia fotográfica, fotostática o fotocopia o mediante cualquier otro procedimiento similar. Los documentos expedidos por notario podrán presentarse en copia simple legalizada, a menos que la ley exija expresamente testimonio. Las copias fotográficas y similares que reproduzca el documento y sean claramente legibles se tendrán por fidedignas salvo prueba en contrario. Si el juez o el adversario lo solicitaren, deberán ser exhibido el documento original. El documento que una parte presente como prueba siempre probará en su contra. Exacto, muy bien, gracias. Licenciada. Vamos al... Ajá. Buenas noches. Mire, fíjese que con esto de lo del anterior, de adquisición de pruebas, digamos que cuando uno demanda también al patrono, uno debe de presentar pruebas. Y también, digamos, si a uno no le consta, es decir, a uno le consta, pero no tiene, digamos, el acceso a las pruebas, también uno que demanda al patrono puede solicitar que pongan a la vista las planillas, nóminas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, si es un incidente, mira, pues nos estamos adelantando, porque todo eso se los voy a explicar. Si fuera, por ejemplo, un incidente de reinstalación, vamos a ver, está el conflicto colectivo. Dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social se pueden dar lo que son las reinstalaciones y terminaciones de contrato. Si fuera, por ejemplo, una reinstalación, la prueba sí la tiene el incidentante, o sea, el que promueve, ¿sí? Y, por ejemplo, si ese, por ejemplo, un ordinario, la carga probatoria, por ejemplo, la tiene la parte patronal, por eso lo vamos a ver más adelante. Les voy a explicar las dos formas, ¿sí?
pero eso ahorita lo estamos viendo de una forma introductoria. Eso lo vamos a ir viendo conforme vamos viendo lo que son los procesos y cómo se van resolviendo cada uno de ellos, ¿sí? Podemos ver un postmortem, podemos ver un ordinario, podemos reinstalación y terminación, no podríamos entrarlo a ver directamente porque eso va directamente entre un conflicto colectivo, directamente. Pero podríamos ver un postmortem, por ejemplo, y cómo presentar un postmortem, ver qué tipos de documentos podemos presentar, cómo lo podemos presentar. Podemos presentar una demanda, qué tipo de prueba, todo eso lo vamos a ir adjuntando y vamos a ir aprendiendo a cómo presentarlo, ¿sí? Pero ahorita estamos viendo los conceptos mínimos e introductorios para que a la hora que podamos nosotros hablar ya directamente en sí, a ciencia cierta de cada proceso, pues ustedes ya tengan cómo fundamentar, ¿sí? Vamos a ver, principio de congruencia en la sentencia. ¿Qué dice el principio de congruencia en la sentencia? No tiene una idea. El principio de congruencia es cuando el juez resuelve sentencia y no puede otorgar más de lo pedido. Bien. ¿Quién más? Vemos el artículo 364 del Código de Trabajo. ¿Qué dice? Lo leo, Ligda. 4, 364. Artículo. Léalo, compañero. Artículo 364. Las sentencias se dictarán en forma clara y precisa, haciéndose de ellas las declaraciones que procedan y sean congruentes con la demanda. ¿Diego? Si quiere, termino, licenciada. Espera, que se le fue el audio a Diego. Vamos a ver. ¿Diego? Ya, Ligda. Ajá. Artículo 364. Las sentencias se dictarán en forma clara y precisa, haciéndose de ellas las declaraciones que proceden y sean congruentes con la demanda, condenando o absolviendo, total o parcial, al demandado y diciendo todos los puntos litigiosos que han sido objeto de debate. Cuando de lo actuado en un juicio se desprenda que es metido alguna infracción sancionada por las leyes de trabajo y previsión social o por las leyes comunes, el juez, al dictar sentencia, mandará que se certifique lo conducente y que la certificación se remita al tribunal que deba juzgarla. Ok. Entonces, podemos ponerle como título principio de congruencia en la sentencia, ¿verdad? Y ahí podemos hacer también un llamamiento a la ley del organismo judicial. Nos vamos a ir, por favor. Vamos a ver, podemos hacer como referencia, lo pueden anotar en el artículo 147 de la ley del organismo judicial. Ahí en el 364 pueden ustedes hacer el llamamiento. ¿Tienen la ley del OJ a la mano? Sí, sí, Ligda. ¿Qué dice el 147? Artículo 147, inciso E. La parte resolutiva que contendrá decisiones expresas y precisas congruentes con el objeto del proceso. Perdón, ¿se me fue el audio? No. ¿Solo el inciso E, Ligda? No, 147 de la ley del organismo judicial. Sí, sí, redacción. Ajá. Inciso E, la parte resolutiva que contendrá decisiones expresas y precisas congruentes con el objeto del proceso.
Ahí es del inciso A al inciso E. De acuerdo. Ajá. Inciso A, nombre completo, razón social o denominación y domicilio de los litigantes. En su caso, de las personas que hubieran representado y el nombre de los abogados de cada parte. B, clase y tipo de proceso y el objeto sobre el que versó en relación a los hechos. C, se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las expresiones interpuestas y los hechos que se hubieran sujetado a prueba. D, las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas y de las cuales de los hechos sujetos a discusión se estiman probados. Se expondrán, asimismo, las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables al caso, y se analizarán las leyes en que se apoyen los razonamientos en que descanse la sentencia. La parte resolutiva que contendrá decisiones expresas y precisas, congruentes con el objeto del proceso. Así es. Entonces, al 364 hacemos la referencia del 147E. Acá les puse E, que es lo principal, pero estuvo bueno que leyéramos el artículo completo y ahí más adelante van a ustedes a entender por qué es que estamos leyendo el 147 completo. Pero este es el principio de congruencia, lo que es en la sentencia. Vamos a ver el principio de probidad o lealtad. ¿Qué es eso? ¿Qué consideran ustedes que es? ¿O qué idea tienen? Que todas las partes deben mostrar respeto y decoro durante el proceso. Así es. ¿Qué más? Y que el abogado tenga que cuidar del derecho tutelar de su cliente y no dejarlo vendido a medias o sacrificarlo en el proceso. ¿Quién puede leer la presentación? Yo, licenciado. Consiste en la obligación que tienen las partes y sus abogados, asesores en litigar de buena fe, en juicio, con el complemento de sancionar a los maliciosos, por lo que debe dejarse el juzgador el más amplio poder disciplinario para sancionar a los litigantes y abogados que traten de valerse de maniobras sorpresivas, retardatarias o fraudulentas para vencer al contrario por agotamiento. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, eso lo podemos encontrar en la ley del organismo judicial. Bueno, así como los anoté acá. Bueno, ahora les voy a hacer unas preguntas. Por eso les pregunté al principio una pregunta, perdón. ¿Quién va a hacer el cuestionario del día de hoy? ¿Quién se Si nos quieren lo ofrece? termino. Si quieren lo hago yo. Jocelyn. Muchas gracias, Jocelyn. Muy amable. La presentación ya la subí. Entonces, si puedes poner un resumen, por ejemplo, unas preguntas, porque de esas preguntas que ustedes hagan, de ahí es que voy a sacar directamente el examen. El material lo tienen sin ningún problema, pero eso les va a servir a ustedes como un cuestionario. Ahora mi pregunta es, espero que hayan leído la presentación, las que anteriormente les he subido. ¿Sí la leyeron? Sí. Bueno, entonces voy a preguntar así a ver si alguien se recuerda de, por ejemplo, si tiene a la mano, vamos a ver la respuesta. A ver, José Alvarado, cuéntame en relación a en el gobierno de quién se publicó nuestro Código de Trabajo. ¿Ok? ¿Indura? Juan José Arevalo. Juan José Arevalo. A ver, Donny, ¿y quién fue el que aprobó el Código de Trabajo y cuándo entró en vigencia? Por el Congreso de la República y entró en vigencia a partir del 1 de mayo de 1944.
Exacto, muy bien. Excelente, 100 puntos. A ver, Rudy, existe, por ejemplo, en lo que es la historia, por ejemplo, en la evolución, ¿cuántas divisiones del trabajo hubieron según nuestra teoría? Rudy, José, Pablo. Sí, claro. Vamos a ver, división del trabajo. Uy, Con confianza. Si no, licenciada. no hay pena. Lo importante es que recordemos la información y lo tengamos presente. Eso sí no me lo recuerdo, licenciada, la verdad. Ah, bueno, Sí, no hay que lo pena. voy a apuntar, sí, ¿no? Vale. A ver, Donny. 3 divisiones de trabajo, licenciada, en la etapa prehistórica, en la comunidad primitiva y el esclavismo. Exacto. Es la muy bien. tercera división. Ajá. ¿Y la tercera división? Bueno, también está el feudalismo y después el capitalismo. Así es. Muy bien. Vamos a ver a quién más. Astrid Tatiana Santos. ¿Tú qué recuerdas de la primera división del trabajo? Astrid. ¿Indura? Sí, licenciada, que de recolectores pasaron a cazadores. Sí, es el momento que pasa de recolector a cazador, licenciada. Muy bien, pasaron de recolector a cazador, ¿verdad? Es cuando se produce entonces la primera división del trabajo. A ver, Eric Chávez, ¿qué tú me puedes decir de la segunda división del trabajo? Licenciada, disculpe, ¿dijo Eric o Ever? Es Eric Chávez. Oh, perdón. Ajá. Eric. ¿No? Va, entonces Ever Chávez. Sobre la segunda división del trabajo, dijo. Así es. Es cuando se da la diferenciación de grupos sociales, campesinos, comerciantes, Lic. Y ahí surgen las jerarquías entre distintas ocupaciones. Entonces ahí ya hablamos, ¿verdad? De los campesinos, comerciantes, habían diferencia de grupos sociales según lo que hacían, cuál era el oficio, ¿verdad? ¿Y cuál era la tercera división? A ver, Lionel. Sí, señorita. Yo le quería preguntar algo. Fíjese que, por eso levanté mi mano. El esclavismo no lo... esa es una de las, digamos, primero fue histórica, después fue el esclavismo, después al final estuvo el feudalismo y el capitalismo. Pero en esta del esclavismo no la preguntó usted, cómo se dio esa división de trabajo. Ajá, vamos, es para que usted leyó la presentación. Lionel. Sí, manda. Leyó la presentación donde dice el esclavismo. Pues no, señorita, pero sí recuerdo un poco cómo está esa situación. Ok, bueno. Entonces, en el esclavismo, ¿usted me puede dar un resumen entonces? Lo que tengo en mente es de que se dio a través de las divisiones que hubieron del trabajo y a través del trabajo, digamos, de los esclavos para, en una parte, digamos, favorecer digamos, al patrón de esas secciones que se dieron del esclavismo. Y así podemos, de la parte que ellos tomaban, digamos, un 20%, un 10% era para el patrón, digamos, y lo demás era para alimentar pues a los esclavos, ¿no? Ellos tenían que pagar me imagino como cierto diezmo, ¿verdad? O cierto porcentaje de lo que ellos tenían que cultivar. Ok, gracias, Leonel. A ver, Eric. Eric, hoy sí, no.
Tony. Sí, es que corrigiendo aquí al compañero, pues él está hablando más que todo, por lo que entendí, del feudalismo, no el esclavismo, sino que prácticamente el esclavismo es prácticamente la explotación de una mano de obra gratuita del trabajador. Y ahí está la tercera división de trabajo, cuando se separa la etapa, lo intelectual, con respecto al trabajo manual. En cambio, el feudalismo era, por ejemplo, prácticamente por guerras y todo, pues un ente llamado rey o el señor feudal se apoderaba de varias tierras y las convertía en suyas. Y toda la población que estaba a los alrededores o vivía en la tierra de él, digamos, entre comillas, le tenía que pagar el tributo al rey. Entonces esa es la etapa del feudalismo y la diferencia con el esclavismo. Con el esclavismo, ¿verdad? Muy bien. Cuando hablamos, por ejemplo, del Código de Trabajo, hablamos de unas reformas que anteriormente se publicaba por ejemplo, en el diario guatemalteco. ¿Por qué se le llamaba así a las reformas donde se publicaba? ¿Por qué se le llamaba así al diario y cómo desapareció? O alguien me puede explicar a qué se refiere. Ya que yo recuerdo que se dijo eran de que, porque ahí se utilizaba para difundir todos los decretos, todas las nuevas leyes del gobierno. Y pues estuvo prácticamente usándose durante 100 años. Entonces ya esto ya fue sustituido por el diario de Centroamérica actual, ¿verdad? Pero incluso servía hasta para pronósticos del clima, ¿verdad? Para... Más que todo era solo de aquí de Guatemala. Ya esto se fusionó con el Centroamérica. Así es, muy bien, excelente. ¿Y alguien me puede decir la diferencia entre derecho laboral y derecho del trabajo? No sé si estoy bien, licenciada, pero el derecho al trabajo es una ciencia y el derecho laboral es la actividad, el oficio. Muy bien, excelente, 100 puntos. ¿Y alguien me puede dar, con sus palabras, una diferencia entre oficio, labor, obra y profesión? Oficio, carpintería, labor, la tierra, y profesionalismo, medicina, doctor, auditor, abogado, arquitecto, ingeniero. Exacto. Está bien, a ver, José. Solamente por la pregunta anterior, licenciada, al parecer, pues es al revés lo que dijo la compañera, ¿verdad? Que el derecho laboral en realidad es la ciencia y el derecho de trabajo, pues ya es lo práctico. Derecho laboral es la ciencia y el derecho de trabajo es la actividad que nosotros hacemos. Correcto, así es. Perdón, escuché bien, escuché mal, escuché bien, ¿así? ¿Está bien? Sí, así yo es. también lo tenía así, como el compañero José. Ok, vale. Vamos a ver, ¿qué más podemos preguntar? En este caso, los principios, en el considerando, en la naturaleza del trabajo, por ejemplo, ¿en qué considerando lo podemos encontrar? Naturaleza jurídica. ¿En qué considerando lo podemos encontrar del Código de Trabajo? Considerando ¿En el E, licenciada? ¿Sería en el cuarto considerando? Ajá, muy bien. Por ejemplo, ¿qué considerando podemos encontrar el mínimo de garantías sociales? En el inciso B del último considerando, inciso B. ¿Y el mínimo de garantías irrenunciables? También en el B. Muy bien, correcto. ¿En qué considerando podemos encontrar que el derecho es necesario e imperativo? Inciso C. Sí. Sí, ok, gracias. En este caso, ¿en qué considerando podemos encontrar el derecho realista y objetivo? En el D, licenciada. Exacto, muy bien. Entonces, si quieren lo vamos a dejar aquí. Prácticamente lo han manejado bien. ¿Por qué pregunto de esta forma?
¿Por qué? Porque a la hora que los vaya a examinar, en el examen parcial, creo que quedan como 2 o 3 semanas, realmente no tengo la fecha precisa, no les voy a pedir que abran sus cámaras, porque necesito que realmente ustedes sepan las cosas, hagan conciencia, y hoy es una nota, mañana es un cliente. Entonces, no les voy a pedir, voy a respetar su privacidad, pero sí necesito que lean un poquito, ¿verdad? Y con todo gusto, pues ahí está el material y lo pongo a su disposición, y estamos haciendo los cuestionarios para trabajar todos en línea. Entonces, les agradezco por su tiempo, nos miramos el lunes, feliz fin de semana, y pues vamos a seguir trabajando como hasta ahora, ¿verdad? En orden. ¿No hay alguna duda? Sí, sí. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, Muchas